la tarde cuando sonó el teléfono. Un timbre insistente que me sacó de la tranquilidad de mi cocina, donde preparaba el té como todas las tardes desde que Ramón partió hace 3 años. Había estado recordando cómo él siempre llegaba a las 6 en punto, cansado pero sonriente, listo para contarme los detalles del día en la empresa. La voz al otro lado era formal, profesional, pero sus palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Señora Ríos, soy Francisco Mendoza. Mañana a las 10 tenemos la cita para firmar la compra de su empresa. Mi abogado ya revisó todos los documentos que su hijo Daniel nos envió. Mi mano tembló sosteniendo el auricular. ¿Qué empresa? ¿Qué documentos? ¿Qué había hecho Daniel? Por un momento, el mundo se detuvo. La taza de té se me resbaló de la mano libre y se estrelló contra el suelo, derramando el líquido caliente sobre mis zapatos. Pero no sentí nada. Solo el vacío helado en mi estómago y el sonido de mi propio corazón latiendo como un tambor enloquecido. 23 años administrando cada detalle de Transportes Ríos, la empresa que Ramón construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. 23 años levantándome a las 5 de la mañana, revisando rutas, hablando con clientes, manejando las finanzas cuando mi esposo enfermó. Y ahora, después de todo ese tiempo, alguien hablaba de vender mi empresa como si fuera una transacción cualquiera. Disculpe, señor Mendoza, logré articular con la voz más serena que pude encontrar, aunque por dentro sentía como si me estuvieran desgarrando. Creo que hay una confusión. Yo no he autorizado ninguna venta. Del otro lado hubo un silencio incómodo, el tipo de silencio que precede a las noticias que cambian todo. Pero señora, su hijo Daniel me aseguró que usted estaba de acuerdo. Incluso me dijo que ya no tenía la capacidad para manejar el negocio por su edad. Me explicó que usted había desarrollado ciertos problemas de memoria. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. Mi propio hijo, mi sangre, diciéndole a un extraño que yo ya no servía para nada, que mi mente se estaba desvaneciendo como una vela que se apaga. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me quedé allí, de pie en mi cocina, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Los pedazos de la taza yacían esparcidos a mis pies, reflejando la luz de la tarde como pequeños fragmentos de mi vida hecha pedazos. La empresa no era solo un negocio. Era el sueño de Ramón, nuestro legado, la prueba de que 2 personas humildes podían construir algo grande trabajando juntas. Cada camión tenía una historia, cada ruta guardaba recuerdos de madrugadas compartidas, de decisiones tomadas en equipo, de sacrificios hechos con amor. Recordé la primera vez que Ramón me llevó a ver el pequeño local donde empezó todo. Era un galpón húmedo y oscuro en las afueras de la ciudad, con goteras en el techo y un escritorio de madera carcomida que compramos en un remate. Algún día, Dolores me había dicho con esos ojos brillantes que tanto extrañaba, tomando mis manos entre las suyas, callosas y fuertes: esto va a ser grande. Pero solo si tú me ayudas. Sin ti, no soy nada. Y yo lo había ayudado. Había aprendido todo desde cero: contabilidad, logística, trato con clientes, manejo de personal. Cuando él enfermó con esa tos que nunca se fue, yo mantuve la empresa a flote. Cuando murió, yo seguí adelante porque sabía que eso era lo que él hubiera querido. Ahora Daniel, que apenas pisaba la oficina, que siempre prefirió trabajar en una empresa ajena antes que ensuciarse las manos con el negocio familiar, había decidido que yo era demasiado vieja para continuar. Como si los años me hubieran quitado el cerebro junto con las arrugas. Como si mi experiencia no valiera nada frente a su juventud y su arrogancia. Como si las décadas que pasé construyendo cada aspecto de ese negocio fueran solo el capricho de una mujer que no sabía cuándo retirarse. Me senté en la silla de Ramón, esa que él había comprado cuando la empresa empezó a crecer, tapizada en cuero marrón que ya mostraba las marcas del tiempo. Todavía guardaba su aroma, una mezcla de colonia barata y tabaco que me tranquilizaba en los momentos difíciles. Desde ahí había tomado las decisiones más importantes: qué rutas abrir, a qué clientes aceptar, cómo expandir el negocio sin arriesgar todo. Después de su muerte, esa silla se convirtió en mi trono, mi lugar de poder, desde donde dirigía cada operación con la misma dedicación que él había puesto. Pero ahora me sentía pequeña en ella, como si el peso de la traición me hubiera encogido hasta convertirme en una sombra de mí misma. Pero Daniel nunca entendió eso. Para él, la empresa era solo números en un papel, una herencia que había que liquidar rápido para dividir el dinero. No veía las historias detrás de cada contrato, no conocía a los empleados que habían crecido con nosotros,
No sabía que don Carlos nos había dado nuestra primera oportunidad cuando nadie más confiaba en una pareja sin recursos. No recordaba cómo María, nuestra primera empleada, lloraba de gratitud cada vez que le dábamos un aumento. No sabía que Lorenzo, nuestro mecánico más viejo, había trabajado con nosotros durante 15 años y consideraba la empresa como su segunda familia. La rabia empezó a subir por mi garganta como un fuego lento. No era solo por la traición, era por la humillación. Imaginar a mi hijo sentado frente a un extraño, explicándole que su madre ya no tenía la mente clara, que era mejor que él se hiciera cargo de todo. Imaginar a Francisco Mendoza asintiendo con lástima, pensando en la pobre vieja que ya no podía manejar sus asuntos. Imaginar las sonrisas condescendientes, los comentarios sobre lo difícil que debe ser tener una madre que no acepta sus limitaciones. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo una mezcla de traición y dolor que no había experimentado ni siquiera cuando Ramón murió. Porque su muerte había sido natural, inevitable. Pero esto era diferente. Esto era una puñalada por la espalda, una humillación calculada por alguien que se suponía me amaba y me respetaba. Me levanté varias veces para revisar los documentos de la empresa, buscando algún detalle que me diera una pista sobre los planes de Daniel. Pero todo parecía estar en orden, todos los papeles estaban en su lugar, firmados por mí como siempre. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista. Me había puesto mi mejor traje, el azul marino que Ramón me había regalado para nuestro aniversario número 20. Tenía una cita con el destino, y esta vez no iba a dejar que nadie más decidiera por mí. Llegué a la oficina antes que nadie, como había hecho durante los últimos 3 años. Las llaves tintinearon en mis manos mientras abría la puerta principal de Transportes Ríos, ese sonido metálico que me había acompañado tantas mañanas. El lugar olía a papel viejo y café frío, un aroma que se había vuelto parte de mi identidad. Encendí las luces y me dirigí directamente a la caja fuerte, esa vieja Mosler que Ramón había comprado cuando tuvimos nuestro primer gran contrato. Los documentos importantes siempre bajo llave, Dolores me había dicho. Nunca se sabe cuándo los vas a necesitar. Mis dedos temblaron mientras marcaba la combinación, la fecha de nuestro matrimonio, un secreto que solo Ramón y yo conocíamos. Adentro estaban todos los papeles fundamentales, escrituras, contratos, testamentos, certificados. Pero había algo más, algo que ni siquiera Daniel sabía que existía. Una carta sellada con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Ramón durante sus últimos días. Solo ábrela si alguien trata de quitarte lo que es tuyo, me había susurrado antes de morir. Durante 3 años, esa carta había permanecido intacta, esperando este momento. Pero primero necesitaba entender exactamente qué había hecho mi hijo. Revisé cada archivo, cada contrato, cada documento legal. Todo estaba en orden, todo seguía a mi nombre. Daniel no tenía poder legal sobre la empresa, no tenía firmas autorizadas en las cuentas bancarias, no tenía derecho a vender absolutamente nada. Sin embargo, había logrado convencer a Francisco Mendoza de que la transacción era legítima. ¿Cómo? La respuesta llegó cuando encontré una carpeta oculta en el escritorio de Daniel, llena de documentos falsificados con mi supuesta firma. La letra era parecida a la mía, pero no idéntica. Había practicado, había estudiado mi forma de escribir, había creado una versión convincente de mi rúbrica. Cada documento llevaba la fecha de la semana pasada, cuando yo había estado en casa con gripe. Según estos papeles, yo había firmado una autorización completa para que Daniel vendiera la empresa por razones de salud y capacidad mental disminuida. Incluso había un supuesto certificado médico que declaraba mi incapacidad para manejar asuntos comerciales. La humillación se transformó en algo más profundo y más peligroso. Mi propio hijo había planificado esto durante semanas, tal vez meses. Había estudiado mis horarios, había esperado el momento perfecto, había falsificado documentos legales como si fuera un delincuente común. Pero no era un delincuente común. Era mi hijo, la persona que había crecido viendo cómo Ramón y yo construimos cada piedra de este imperio. El mismo niño que solía jugar entre los camiones mientras yo revisaba las rutas, que había aprendido a contar usando las facturas de la empresa. Recordé cuando tenía 8 años y me preguntó por qué trabajaba tanto. Para darte un futuro mejor, mi amor, le había respondido mientras acariciaba su cabello. Para que nunca tengas que preocuparte por nada. ¡Qué ironía! Había trabajado tanto para asegurar su futuro que no me había dado cuenta de que estaba criando a alguien que vería mi sacrificio como una debilidad,
mi edad como una discapacidad. A las 9 de la mañana, Daniel llegó a la oficina. Venía silbando, con esa actitud casual que siempre adoptaba cuando creía que había salido con la suya. Me vio sentada en el escritorio principal y su expresión cambió inmediatamente. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?». Su voz tenía un tono nervioso que trataba de disimular con una sonrisa forzada. «Pensé que habías decidido tomarte unos días de descanso». «Descanso», repetí la palabra como si fuera extranjera. «Qué interesante que menciones eso, Daniel. Especialmente considerando que ayer recibí una llamada muy peculiar de un tal Francisco Mendoza». Su rostro se puso pálido, pero mantuvo la compostura. Había heredado mi habilidad para ocultar las emociones, aunque no mi integridad. «Ah, ¿sí? ¿Y de qué se trataba?». «De la venta de mi empresa», respondí, poniendo énfasis en cada palabra. «De documentos que supuestamente yo firmé. De mi supuesta incapacidad mental». Daniel bajó la mirada, pero no se disculpó. En cambio, suspiró como si fuera él quien estuviera sufriendo una injusticia. «Mamá, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». «Tienes razón», le dije con una calma que no sentía. «Ya no puede seguir así». Me levanté y caminé hacia él, sosteniéndole la mirada. «Pero no de la manera que tú piensas». Saqué la carpeta con los documentos falsificados y la puse sobre el escritorio. «¿Reconoces esto, Daniel?». Sus ojos se movieron rápidamente sobre los papeles, calculando, buscando una excusa. «Mamá, yo solo estaba tratando de protegerte. La empresa es demasiado para una persona de tu edad. Los médicos dicen que el estrés puede ser peligroso para tu corazón». Su voz había adoptado ese tono paternalista que tanto había llegado a odiar. Además, Francisco Mendoza es un hombre serio, con experiencia. Él puede manejar esto mejor que yo. La pregunta salió como un susurro, pero cargada de toda la furia que había estado acumulando. ¿Mejor que la mujer que construyó esta empresa desde cero? ¿Mejor que alguien que conoce cada detalle, cada cliente, cada empleado? Daniel retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad en mi voz. «Mamá, no es personal. Es solo que…». «Es exactamente personal», lo interrumpí. «Porque has decidido que mi vida, mi trabajo, mi legado, no me pertenecen. Has decidido que eres tú quien debe determinar lo que puedo y no puedo hacer». Caminé hacia la ventana que daba al patio donde estaban estacionados nuestros camiones. «¿Ves eso, Daniel? Cada uno de esos vehículos fue comprado con mi sudor, con mis decisiones, con mi sacrificio. Y tú crees que puedes regalárselos a un extraño porque consideras que ya no soy capaz». El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de malentendidos y resentimientos no expresados. Daniel finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más dura. «Está bien, mamá. Si quieres la verdad, aquí la tienes. Sí, creo que ya no puedes manejar esto. Cometes errores, te olvidas de las citas, confundes los nombres de los clientes. Y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes todo lo que papá construyó». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Pero en lugar de dolerme, me dieron claridad. Mi hijo no me veía como una persona capaz que había mantenido la empresa funcionando después de la muerte de su padre. Me veía como un obstáculo que había que remover. «Muy bien, Daniel», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Entonces creo que es hora de que sepas algo que tu padre me dejó para un momento como este». Saqué la carta de Ramón del cajón donde la había guardado esa mañana, después de sacarla de la caja fuerte. El sobre amarillento temblaba ligeramente en mis manos, no por nerviosismo, sino por la emoción de finalmente poder abrirlo después de 3 años de espera. Daniel me observaba con curiosidad mezclada con impaciencia, como si fuera solo otro de mis gestos melodramáticos de mujer vieja. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. «Tu padre siempre fue un hombre previsor», comencé, mientras deslizaba mi dedo bajo la solapa del sobre. Conocía mejor que nadie la naturaleza humana, especialmente la de su propia familia. La carta se desplegó revelando 3 páginas escritas a mano con esa letra pequeña y meticulosa que tanto conocía. Antes de morir, me dijo que si algún día alguien trataba de quitarme lo que era mío, leyera esto. Daniel cambió el peso de un pie al otro, claramente incómodo. «Mamá,
No tenemos tiempo para sentimentalismos. Francisco Mendoza viene en 1 hora. Oh, sí, le respondí sin levantar la vista de la carta. Él viene, pero no para afirmar lo que tú crees. Comencé a leer en voz alta, con la voz clara y firme que había usado durante años para dirigir juntas de trabajo. Dolores, mi amor, si estás leyendo esto es porque alguien ha cuestionado tu capacidad para manejar nuestra empresa. Probablemente sea Daniel, porque conozco su impaciencia y su manera de subestimar tu inteligencia. El rostro de Daniel se endureció. Papá escribió eso realmente. Su voz tenía un tono defensivo que no había escuchado desde que era adolescente. ¿O es otro de tus dramas para manipular la situación? Continué leyendo, ignorando su comentario. Quiero que sepas que durante los últimos meses de mi vida, observé cómo tomabas decisiones difíciles sobre rutas, clientes y empleados. Decisiones que yo no habría sabido tomar mejor. La empresa no sobrevivió después de mi muerte por casualidad, sobrevivió porque tú la dirigiste con la misma pasión y dedicación que yo, pero con una sabiduría que solo los años pueden dar. Las palabras de Ramón resonaron en la oficina como un eco del pasado. Podía sentir su presencia, su respaldo, su confianza en mí. Daniel se había quedado callado, pero veía en sus ojos una mezcla de sorpresa e irritación. Además, continué leyendo, he tomado ciertas precauciones legales para asegurar que nadie pueda disputar tu derecho a manejar la empresa. En el Banco Central, bajo tu nombre exclusivo, hay una cuenta que contiene los fondos de emergencia que estuvimos ahorrando durante los últimos 5 años. Solo tú conoces la clave, nuestra canción favorita. Mi corazón se aceleró. Ramón había estado preparándose para esto mucho antes de morir. También contraté al abogado Lorenzo Vega para que redactara un testamento especial, uno que complementa el oficial. En él se establece que, en caso de que alguien trate de vender la empresa sin tu consentimiento explícito, esa persona pierde automáticamente cualquier derecho de herencia sobre el negocio. Daniel se acercó bruscamente al escritorio. Eso es imposible. Yo revisé todos los documentos legales cuando papá murió. No hay ningún testamento secreto. ¿Revisaste todo?, le pregunté, doblando la carta cuidadosamente. ¿O solo revisaste lo que creías que necesitabas saber? Abrí el cajón inferior del escritorio, el que siempre había estado cerrado con llave, y saqué una carpeta gruesa marcada con documentos legales, solo Dolores. La expresión de Daniel cambió de irritación a preocupación genuina cuando vio el grosor de la carpeta. Esto, mi querido hijo, es lo que tu padre realmente dejó. Adentro había copias de contratos, modificaciones legales, poderes notariales, y efectivamente, un testamento complementario fechado solo 2 semanas antes de la muerte de Ramón. Lorenzo Vega había sido muy meticuloso en su trabajo. El documento establecía claramente que cualquier intento de vender la empresa sin el consentimiento explícito de Dolores Ríos resultaría en la pérdida automática de todos los derechos hereditarios del perpetrador. Además, contenía una cláusula especial que otorgaba a Dolores el poder absoluto para tomar decisiones sobre el futuro de la empresa, incluyendo la capacidad de cambiar beneficiarios testamentarios. Esto no puede ser legal, murmuró Daniel, hojeando los documentos con manos temblorosas. Papá nunca me habría hecho esto. Yo soy su hijo, su heredero natural. Su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado minutos antes. ¿Heredero? Repetí la palabra con ironía. ¿Heredero de qué? ¿De un negocio que nunca te interesó? ¿De un trabajo que siempre consideraste por debajo de ti? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el movimiento matutino en el patio. María ya había llegado y estaba revisando los horarios de los conductores. Lorenzo revisaba el motor de uno de los camiones más antiguos. Celina organizaba los documentos de envío en su escritorio. Toda esa gente dependía de las decisiones que yo tomara, y Daniel quería entregarles a un extraño como si fueran objetos sin valor. Tu padre sabía que este momento llegaría, continué, sin voltear a mirarlo. Sabía que algún día alguien cuestionaría mi capacidad, mi edad, mi derecho a continuar con lo que habíamos construido juntos. Por eso se aseguró de que tuviera todas las herramientas necesarias para defenderme. Finalmente me volví hacia él, y lo que vi me sorprendió. Daniel ya no parecía el hombre seguro de sí mismo que había entrado a la oficina. Parecía un niño asustado que acababa de descubrir que su plan había fallado completamente. Mamá, comenzó con una voz que intentaba ser conciliadora.
Podemos arreglar esto. Puedo llamar a Francisco Mendoza y cancelar la reunión. Podemos olvidar todo este malentendido. Pero yo ya había tomado una decisión. No, Daniel. No vamos a olvidar nada. Porque no fue un malentendido. Fue una traición planificada y ejecutada por alguien que debería protegerme, no atacarme. El sonido de un auto estacionándose fuera nos interrumpió. A través de la ventana vi un Mercedes negro del cual bajaba un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, con un maletín en la mano. Francisco Mendoza había llegado puntual a su cita. Perfecto, murmuré, sintiendo una sonrisa extraña formándose en mis labios. Es hora de que el señor Mendoza conozca la verdadera historia. Daniel me miró con pánico en los ojos. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo en familia. Pero ya era demasiado tarde para las súplicas. ¿En familia? Repetí. ¿Como cuando decidiste vender mi empresa sin consultarme? Como cuando le dijiste a un extraño que yo había perdido la capacidad mental. Caminé hacia la puerta, lista para recibir a nuestro visitante. No, Daniel. Es hora de que aprendas las consecuencias de subestimar a tu madre. Francisco Mendoza entró a la oficina con la confianza de un hombre que cree que va a cerrar un negocio fácil. Era más joven de lo que había imaginado, con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de mis empleados. Sus ojos recorrieron la oficina con la mirada calculadora de alguien que ya estaba evaluando qué cambios haría cuando fuera el nuevo propietario. Buenos días, señora Ríos, dijo con una sonrisa profesional, extendiendo su mano. Es un placer finalmente conocerla en persona. El placer es mío, señor Mendoza, respondí, estrechando su mano con firmeza. Aunque debo admitir que estoy un poco confundida sobre el propósito de esta reunión. Daniel se aclaró la garganta nerviosamente desde su posición junto al escritorio. Francisco, mi madre está un poco desorientada esta mañana. Ya sabes cómo es a veces con las personas mayores. La condescendencia en su voz me hizo apretar los dientes, pero mantuve mi expresión serena. Francisco asintió con comprensión, como si hubiera tratado con muchas señoras mayores desorientadas en su carrera. Por supuesto, es completamente normal. Por eso es tan importante que la familia se haga cargo de estas decisiones difíciles. Abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. He traído todos los contratos listos para la firma. El precio que acordamos con Daniel es muy justo, considerando el estado actual del mercado de transporte. ¿Qué precio?, pregunté, fingiendo curiosidad genuina. Daniel nunca me mencionó ningún precio. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. Mamá, Daniel intervino con ese tono paternalista que había perfeccionado. Ya hablamos de esto. 2,5 millones de pesos. Es una oferta excelente para una empresa de este tamaño. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 2,5 millones por una empresa que valía al menos 5 millones, sin contar el valor del terreno y los equipos. Interesante, murmuré, caminando hacia Francisco. ¿Y usted, señor Mendoza, investigó personalmente el valor real de esta empresa antes de hacer su oferta? Francisco se removió ligeramente en su asiento. Bueno, Daniel me proporcionó toda la información financiera necesaria. Los números parecían correctos. Sonreí, pero no era una sonrisa amable. ¿Los números que Daniel le proporcionó? No los números reales de la empresa. Mamá, por favor, Daniel intentó interrumpir, pero yo levanté una mano para silenciarlo. No, Daniel. El señor Mendoza tiene derecho a saber con quién está haciendo negocios realmente. Me dirigí hacia el archivo y saqué las carpetas con los estados financieros reales de los últimos 3 años. Señor Mendoza, ¿le gustaría ver los verdaderos números de Transportes Ríos? Los que Daniel convenientemente omitió en su presentación. Francisco miró los documentos con creciente interés y preocupación. Sus ojos se movían rápidamente sobre las cifras, y podía ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confianza a sorpresa. Estos números son significativamente diferentes de los que Daniel me mostró. Su voz tenía un tono de sospecha que no había estado ahí antes. Según estos documentos, la empresa genera casi el doble de los ingresos que él me reportó. Exactamente, confirmé,
sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo el plan de Daniel se desmoronaba. Y eso es solo el comienzo de las discrepancias. Saqué otra carpeta. También están los contratos a largo plazo con nuestros clientes principales, contratos que garantizan ingresos estables durante los próximos 5 años. Daniel le mencionó esos contratos. Francisco negó con la cabeza, su expresión ahora claramente molesta. No, no lo hizo. Daniel había palidecido considerablemente. Mamá, esos contratos no están confirmados. Son solo posibilidades. Pero yo ya había puesto los documentos firmados sobre la mesa. ¿Posibilidades? Estos contratos están firmados y sellados. El de la empresa constructora Ramírez por sí solo vale más de $500,000 anuales. Francisco estudió los documentos con creciente fascinación. Esto cambia completamente el valor de la empresa. Por supuesto que lo cambia, acordé. Pero hay algo más que necesita saber, señor Mendoza. Algo que considero fundamental para cualquier negociación. Caminé hacia él y lo miré directamente a los ojos. Daniel le mencionó que yo nunca autoricé esta venta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco miró a Daniel, luego a mí, luego de vuelta a Daniel. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero decir que mi hijo le mintió, dije con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Yo nunca firmé ningún documento autorizando la venta de esta empresa. Nunca estuve de acuerdo con esta transacción. Y ciertamente nunca desarrollé los problemas de memoria que Daniel le describió. Francisco se irguió en su silla, su expresión profesional endureciéndose. Daniel, ¿es esto cierto? Ella está confundida, Daniel tartamudeó. A veces tiene estos episodios donde no recuerda las cosas que hemos discutido. Pero yo ya había sacado la carpeta con los documentos falsificados. ¿Episodios? Es así como llamas a la falsificación de documentos legales. Puse los papeles frente a Francisco. Estos son los documentos que Daniel creó con mi supuesta autorización. Compare la firma con mi identificación oficial. Francisco examinó los documentos con ojo experto. Después de varios minutos, levantó la vista con una expresión que mezcla disgusto y profesionalismo. Estas firmas claramente no coinciden. La diferencia es evidente incluso para alguien sin entrenamiento en grafología. Se volvió hacia Daniel con una mirada que podría haber cortado acero. ¿Me está diciendo que ha estado tratando de venderme una empresa usando documentos falsificados? No es falsificación, Daniel protestó desesperadamente. Es una situación familiar complicada. Mi madre realmente no puede manejar la empresa. Yo solo estaba tratando de protegerla. Pero Francisco ya estaba guardando sus documentos en el maletín. Señor Ríos, lo que usted ha hecho podría constituir fraude. Falsificar documentos legales para vender propiedades que no le pertenecen es un delito grave. Señor Mendoza, intervine antes de que la situación escalara más. Aprecio su profesionalismo al descubrir la verdad. Sin embargo, tengo una propuesta que podría interesarle. Francisco me miró con curiosidad cautelosa. ¿Qué tipo de propuesta? Sonreí, pero esta vez era una sonrisa genuina. Una propuesta de alguien que realmente tiene el poder para tomar decisiones sobre esta empresa. Daniel me miró con horror creciente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Pero yo ya había tomado mi decisión. Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Daniel, estoy tomando el control de mi propia vida. Me dirigí hacia Francisco con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su fuerza. Señor Mendoza, si realmente está interesado en adquirir Transportes Ríos, estoy dispuesta a negociar. Pero será conmigo, no con mi hijo. Y será por el precio real de la empresa, no por la ganga que Daniel le había prometido. La expresión de Francisco cambió de irritación a interés genuino. Continúe, señora Ríos. Escucho. Antes de que hablemos de cualquier venta, señor Mendoza, dije caminando hacia mi escritorio con pasos firmes, necesito que entienda exactamente lo que Daniel estuvo a punto de robarle. Saqué el registro completo de activos de la empresa, documentos que había mantenido meticulosamente actualizados durante años. Esta empresa no vale 2,5 millones. Vale 5 millones. Mínimo.
Y eso sin contar el valor del terreno, que hemos pagado completamente y que está ubicado en una zona que se ha revalorizado significativamente. Francisco estudió los documentos con creciente interés. Estos números son impresionantes. Los ingresos mensuales, los contratos garantizados, el valor de los activos. Su voz tenía un tono de respeto que no había estado presente cuando pensaba que estaba tratando con una anciana confundida. Y usted ha estado manejando todo esto sola durante los últimos 3 años. Completamente sola, confirmé. Desde que mi esposo murió, yo he tomado cada decisión, he firmado cada contrato, he manejado cada crisis. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Porque esta empresa es mi vida. Miré a Daniel, cuyo rostro había pasado por varios tonos de rojo mientras se daba cuenta de que su plan no solo había fallado, sino que había expuesto su verdadera naturaleza. Mi hijo, aparentemente, interpretó mi dedicación como incapacidad. Mamá, yo solo pensaba en tu bienestar. Daniel intentó justificarse una vez más. El estrés de manejar una empresa puede ser peligroso para alguien de tu edad. Pero Francisco lo interrumpió con una mirada severa. Señor Ríos, he visto muchas empresas en mi carrera. Pocas están tan bien organizadas como esta. Si su madre está experimentando estrés, no es por incapacidad, sino por el tipo de presión que cualquier ejecutivo exitoso maneja diariamente. Me acerqué a la ventana que daba al patio de la empresa. María estaba dirigiendo la carga de uno de los camiones con la eficiencia que había desarrollado durante sus años con nosotros. Lorenzo había terminado de revisar el motor y ahora supervisaba las inspecciones de seguridad. Celina coordinaba las rutas con los conductores. Todo funcionaba como un reloj, como había funcionado durante los últimos 3 años bajo mi dirección. ¿Ve eso, señor Mendoza?, pregunté, señalando hacia el patio. Esa es la prueba real de mi capacidad. Una operación que funciona perfectamente, empleados que confían en mi liderazgo, clientes que renuevan sus contratos año tras año. Es impresionante, admitió Francisco. Pero me pregunto, señora Ríos, si realmente está interesada en vender, ¿por qué consideraría mi oferta después de lo que ha pasado? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no por mucho tiempo. La respuesta había estado formándose en mi mente desde que abrí la carta de Ramón. Porque, señor Mendoza, he descubierto algo doloroso sobre mi familia. He descubierto que mi propio hijo me ve como un obstáculo que debe ser removido, no como una persona que merece respeto. Daniel se levantó bruscamente de su silla. Eso no es verdad. Yo te respeto. Solo quería asegurarme de que tuvieras una jubilación tranquila. Pero sus palabras sonaron huecas, desesperadas. Jubilación tranquila, repetí. ¿Vendiendo mi empresa por la mitad de su valor a un extraño? ¿Sin siquiera consultarme? Diciéndole que he perdido la capacidad mental. Mi voz se había elevado ligeramente, pero la controlé inmediatamente. No, Daniel. Eso no es respeto. Eso es traición. Francisco observaba el intercambio con la fascinación de alguien que estaba presenciando un drama familiar real. Señora Ríos, dijo finalmente, permítame ser franco. Después de lo que he visto aquí, ya no estoy interesado en comprar esta empresa. Mi corazón se hundió por un momento, pero él continuó. No estoy interesado en comprarla por 2,5 millones. Pero estaría muy interesado en discutir una adquisición al precio real de mercado. 5 millones, pregunté, sorprendida por su honestidad. Posiblemente más, respondió. Necesitaría hacer una evaluación completa, pero basándome en lo que he visto hoy, creo que el valor real podría estar entre 5 y 6 millones. Daniel se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. 6 millones. Murmuró. Pero yo pensé. Pensaste que podrías engañar a un comprador sofisticado con números falsos, lo interrumpí. Pensaste que podrías vender lo que no te pertenece. Pensaste que tu madre era demasiado estúpida para darse cuenta. Caminé hacia él y me detuve directamente frente a su silla. Pero más que nada, pensaste que podrías traicionarme sin consecuencias. Señora Ríos, Francisco intervino diplomáticamente. ¿Podríamos continuar esta conversación sin su hijo presente? Creo que sería más productivo discutir los términos de una posible venta entre los verdaderos tomadores de decisiones. Daniel se levantó inmediatamente. Yo soy parte de esta familia.
Tengo derecho a estar aquí. Pero yo ya había tomado una decisión. No, Daniel, dije con una firmeza que no había usado con él desde que era niño. Ya no tienes derecho a estar aquí. Has perdido ese derecho cuando decidiste traicionarme. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock y rabia. ¿Me estás echando? De la empresa de mi padre. Te estoy echando de mi empresa, corregí. La empresa que tu padre me dejó. La empresa que he manejado durante 3 años. La empresa que tú trataste de robar. Daniel se dirigió hacia la puerta con pasos pesados, pero se detuvo en el umbral. Esto no termina aquí, mamá. Esta empresa es parte de mi herencia. Sonreí tristemente. ¿Tu herencia? Lee el testamento complementario de tu padre, Daniel. Lee la cláusula sobre la pérdida de derechos hereditarios. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio en la oficina fue profundo. Francisco rompió la tensión con una observación que no esperaba. Señora Ríos, ha manejado esa situación con una gracia notable. Muchas personas habrían perdido el control completamente. Me senté en mi silla, sintiendo por primera vez en días que tenía el control de mi propia vida. Señor Mendoza, cuando has construido algo con tus propias manos, aprendes a protegerlo sin importar de dónde venga la amenaza. Incluso cuando viene de tu propia familia, observó él. Especialmente cuando viene de tu propia familia, respondí. Porque es ahí donde la traición duele más. Miré hacia la ventana una vez más, viendo a mis empleados continuar con su trabajo, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Pero también es donde el triunfo se siente más dulce. Francisco sonrió con lo que parecía ser admiración genuina. Entonces, señora Ríos, hablemos de negocios. Negocios reales, con números reales, entre personas que se respetan mutuamente. Abrí mi agenda y busqué una fecha. Me parece perfecto, señor Mendoza. Pero esta vez, haremos las cosas correctamente. Después de que Francisco se fue, prometiendo regresar en una semana con una evaluación completa y una oferta formal, me quedé sola en mi oficina sintiendo una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Había ganado la batalla, pero el precio había sido descubrir la verdadera naturaleza de mi hijo. Me senté en la silla de Ramón y saqué nuevamente su carta, esta vez para leer la parte final que no había compartido con Daniel. Dolores, continuaba la carta en su letra familiar. Si has llegado hasta aquí, significa que has demostrado tu fuerza una vez más. Pero quiero que sepas que siempre estuve preparado para la posibilidad de que nuestra familia no entendiera tu valor. Por eso, además de las precauciones legales, he dejado algo más para ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las siguientes líneas. En nuestro lugar especial, donde te pedí matrimonio hace tantos años, encontrarás una caja. Adentro está todo lo que necesitas para empezar de nuevo, si es que decides que es hora de dejar atrás a quienes no te aprecian. Nuestro lugar especial. El pequeño mirador en las colinas que daba a la ciudad, donde Ramón había tartamudeado nerviosamente mientras me ofrecía el anillo de compromiso más modesto del mundo. No había ido allí desde su funeral, pero sabía exactamente dónde buscar. Durante la hora del almuerzo, pedí a María que se encargara de la oficina y manejé hasta las colinas con el corazón acelerado por la anticipación. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. El viejo banco de madera bajo el árbol de eucalipto, la vista panorámica de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Pero ahora había algo nuevo, una pequeña lápida de mármol con una inscripción simple. Para Dolores, mi amor eterno. Tu fuerza es mi legado. Debajo de la lápida, apenas visible entre las raíces del árbol, estaba enterrada una caja de metal sellada. Mis manos temblaron mientras abría la caja con la pequeña llave que había encontrado pegada dentro de la carta. Adentro había fajos de billetes cuidadosamente envueltos en plástico, suficientes para mantenerme cómodamente durante años. Pero había algo más. Los títulos de propiedad de una pequeña casa en la playa, un lugar que habíamos visitado en nuestro aniversario de bodas y donde siempre habíamos soñado con retirarnos. Si decides vender la empresa, decía una nota escrita en una hoja separada, esta casa es tuya. Es donde podemos estar juntos de nuevo, en nuestros recuerdos. Lloré allí sentada, por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Lloré por Ramón, que había sido más sabio de lo que nunca supe. Lloré por Daniel, que había elegido la codicia sobre el respeto.
Pero también lloré de alivio, porque finalmente entendía que tenía opciones. No estaba atrapada en una situación donde tenía que elegir entre mi dignidad y mi seguridad económica. Cuando regresé a la oficina, encontré a María esperándome con una expresión preocupada. Señora Dolores, Daniel vino mientras usted no estaba. Estaba muy alterado, hablando de abogados y demandas. Mi corazón se hundió. ¿Qué más dijo? María vaciló antes de responder. Dijo que usted había perdido la razón, que estaba tomando decisiones irracionales. Trató de convencerme de que lo apoyara en una especie de intervención familiar. ¿Y qué le respondiste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la lealtad que veía en sus ojos. Le dije que usted era la persona más cuerda que conocía, y que si él no podía ver eso, el problema era suyo, no de usted. Sonreí con afecto genuino. Gracias, María. Tu lealtad significa más de lo que puedes imaginar. Pero ella sacudió la cabeza. No es lealtad, señora Dolores. Es reconocimiento. Todos aquí sabemos lo que usted ha hecho por esta empresa y por nosotros. Esa tarde, mientras revisaba los contratos y preparaba la documentación para la evaluación de Francisco, recibí una llamada de Lorenzo Vega, el abogado que había redactado el testamento complementario de Ramón. Señora Ríos, he recibido una llamada de un abogado representando a su hijo. Aparentemente, planea impugnar el testamento de su esposo y reclamar su derecho a la herencia. Su voz era profesional pero comprensiva. ¿Qué posibilidades tiene de éxito?, pregunté. Prácticamente ninguna, respondió Lorenzo. El testamento está perfectamente redactado y ejecutado. Además, después de lo que ha hecho con los documentos falsificados, cualquier juez verá claramente que las precauciones de su esposo estaban justificadas. Hizo una pausa. Pero señora Ríos, debo advertirle que un proceso legal puede ser largo y costoso, incluso si finalmente ganamos. No me preocupa, respondí con una calma que me sorprendió. Tengo todos los recursos necesarios para defenderme. Y era verdad. Entre el dinero que Ramón había dejado, los ingresos de la empresa y la posible venta, tenía más opciones de las que había tenido en años. Además, Lorenzo, tengo una pregunta. Si decidiera vender la empresa, ¿cómo afectaría eso a cualquier reclamación que Daniel pudiera hacer? Si usted vende la empresa como propietaria legítima, lo cual es exactamente lo que es, Daniel no tendría ningún derecho sobre el producto de la venta, explicó Lorenzo. El dinero sería completamente suyo para hacer con él lo que quisiera. Perfecto. Ramón había pensado en todo. Entonces procedamos con la preparación de la defensa legal, pero también prepare los documentos necesarios para una posible venta. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había tomado el control de mi vida, había descubierto recursos que no sabía que tenía, y había encontrado el coraje para enfrentar a quienes me habían traicionado. Pero más importante aún, había redescubierto mi propia fuerza. La misma fuerza que Ramón había visto en mí desde el principio, la fuerza que me había permitido construir una empresa exitosa, la fuerza que ninguna traición podía quitarme. Al día siguiente, Francisco regresó con un equipo de evaluadores. Durante 3 días, revisaron cada aspecto de la empresa, los libros contables, los contratos, los equipos, las instalaciones. Cada número que encontraron confirmaba lo que yo ya sabía. Transportes Ríos valía mucho más de lo que Daniel había estado dispuesto a regalar. Señora Ríos, me dijo Francisco al final del 3er día, mi oferta oficial es de 6,5 millones de pesos. Es una cifra justa que refleja el verdadero valor de lo que usted ha construido. Miré alrededor de la oficina, recordando todas las decisiones que había tomado, todas las crisis que había resuelto, todas las victorias que había celebrado. Señor Mendoza, le dije finalmente, acepto su oferta. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que mi historia estaba lejos de terminar. Había ganado esta batalla, pero Daniel no se rendiría fácilmente. Y yo estaba lista para lo que viniera después. La noticia de la venta se extendió rápidamente. En menos de 24 horas, Daniel estaba de vuelta en mi puerta, pero esta vez no vino solo. Trajo consigo a su abogado, un hombre corpulento con traje caro que se presentó como Gilberto Hernández, especialista en derecho de familia. Señora Ríos, anunció Gilberto con voz autoritaria, represento a su hijo en una demanda por incapacidad mental y abuso de confianza.
Consideramos que la venta de la empresa es nula debido a su estado mental deteriorado. Sonreí serenamente mientras los invitaba a pasar a mi oficina. Estado mental deteriorado, repetí, sirviéndome una taza de café con manos completamente firmes. ¡Qué interesante! ¿Y en qué basan esa evaluación? Gilberto abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Tenemos testimonios de personas que han observado episodios de confusión, pérdida de memoria y toma de decisiones irracionales. Miré a Daniel, que evitaba mi mirada. ¿Testimonios de quién exactamente? Vecinos, conocidos, empleados que han notado cambios en su comportamiento, respondió Gilberto con aire triunfante. Pero yo ya estaba preparada para esto. Qué curioso, dije, abriendo mi propio archivo. Porque aquí tengo cartas firmadas por todos mis empleados, incluidos María, Lorenzo y Celina, atestiguando mi competencia mental y profesional. También tengo las evaluaciones anuales de mis clientes, todas excelentes, y los registros bancarios que muestran el crecimiento constante de la empresa bajo mi administración. La expresión confiada de Gilberto vaciló ligeramente. Esos empleados están bajo su influencia, señora Ríos. Sus testimonios no son objetivos. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde podía ver a María dirigiendo las operaciones matutinas con su eficiencia habitual. ¿Sabe qué, señor Hernández? Tiene razón. Los testimonios pueden ser subjetivos. Me volví hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por eso ayer me sometí a una evaluación psicológica completa con el doctor Carmen Morales, una neuropsicóloga reconocida por los tribunales. Saqué el informe médico de mi escritorio. Los resultados son fascinantes. Según la doctora Morales, tengo la capacidad cognitiva de una persona 20 años menor, excelente memoria a corto y largo plazo, y habilidades de toma de decisiones superiores al promedio. Puse el documento sobre la mesa. También incluye su opinión profesional de que cualquier alegación de incapacidad mental en mi caso sería completamente infundada y posiblemente maliciosa. Daniel finalmente levantó la vista. Mamá, por favor, no tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo. Pero había algo diferente en su voz, una desesperación que no había estado ahí antes. ¿Un acuerdo?, pregunté. Como el acuerdo que hiciste con Francisco Mendoza cuando pensaste que podrías vender mi empresa sin que me diera cuenta. Caminé hacia él y me senté en la silla frente a la suya. No, Daniel. Ya no hay acuerdos entre nosotros. Gilberto intervino, tratando de recuperar el control de la situación. Señora Ríos, independientemente de su evaluación psicológica, el hecho es que está tomando decisiones financieras importantes sin consultar a su familia. Eso podría interpretarse como comportamiento errático. Me reí, un sonido que sorprendió incluso a mí misma. ¿Comportamiento errático? ¿Quiere decir cómo vender mi propia empresa por su valor real en lugar de regalarla por la mitad de su precio? La empresa valía 2,5 millones, insistió Daniel. Francisco me lo confirmó. Saqué la evaluación oficial que Francisco había realizado. ¿Te refieres a esta evaluación donde establece que el valor real es de 6,5 millones? Vi cómo el color se drenaba del rostro de Daniel. 6 millones y medio, tartamudeó. Pero él me dijo. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. ¿Te dijo qué, Daniel?, pregunté con voz peligrosamente suave. Te dijo que estaría dispuesto a pagar menos de la mitad del valor real si tú le presentabas a una vieja confundida que no sabía lo que tenía. Gilberto trató de intervenir, pero yo continué. ¿O te dijo que sería fácil aprovecharse de una mujer mayor si él tenía un cómplice que la hiciera ver incompetente? Eso no es. Yo no. Daniel balbuceó, pero las palabras no salían. Francisco había jugado con él, había usado su codicia y su arrogancia para conseguir una ganga, y Daniel había sido demasiado ciego para darse cuenta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué. No es que hayas tratado de robarme. Es que eras tan ignorante sobre el valor de lo que yo había construido que ni siquiera sabías cuánto estabas perdiendo. Gilberto recuperó la compostura profesional. Señora Ríos, independientemente de las circunstancias, nuestro cliente tiene derechos hereditarios que deben ser respetados. Sonreí y saqué la copia del testamento complementario de Ramón. ¿Se refiere a estos derechos hereditarios?
Observé mientras Gilberto leía el documento, viendo cómo su expresión cambiaba de confianza a preocupación. Este testamento establece claramente que cualquier intento de vender la empresa sin el consentimiento de la propietaria resulta en la pérdida automática de derechos hereditarios. Esto no puede ser legal, protestó Gilberto. Un testamento puede contener cláusulas tan específicas. Me recliné en mi silla, disfrutando del momento. Señor Hernández, le sugiero que hable con Lorenzo Vega, el abogado que redactó ese documento. Creo que encontrará que es completamente legal y absolutamente ejecutable. Daniel se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Papá nunca habría hecho esto. Él me amaba. Tu padre te amaba, acordé, sintiendo una tristeza profunda por primera vez en días. Pero también me conocía. Y conocía tu impaciencia, tu tendencia a subestimar mi inteligencia, tu creencia de que las mujeres mayores no pueden manejar asuntos importantes. Me levanté y caminé hacia la foto de Ramón que tenía en mi escritorio. Por eso se aseguró de protegerme, incluso de ti. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Gilberto habló. Señora Ríos, ¿estaría dispuesta a considerar un arreglo extrajudicial? Quizás un porcentaje del producto de la venta. Pero yo ya había tomado mi decisión. No, señor Hernández. No hay arreglos. No hay porcentajes. No hay nada. Miré directamente a Daniel. Tu padre te dejó muchas cosas en su testamento original. Una casa, inversiones, dinero en el banco. Pero la empresa siempre fue mía, desde el momento en que él murió. Mamá, Daniel intentó una última vez, con voz quebrada. Soy tu hijo. ¿No significa eso nada para ti? La pregunta me golpeó como un puñetazo, pero mantuve mi compostura. Significa todo, Daniel. Por eso duele tanto lo que has hecho. Caminé hacia la puerta y la abrí. Un hijo que me respetara jamás habría hecho lo que tú hiciste. Un hijo que me amara habría hablado conmigo antes de tomar decisiones sobre mi vida. Cuando se fueron, me senté en mi escritorio y sentí el peso de lo que acababa de pasar. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Había perdido a mi hijo, o quizás había descubierto que nunca realmente lo había tenido. Pero había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi independencia y el respeto por mí misma. Y eso, sabía Ramón, era lo que realmente importaba. Una semana después, los documentos de venta estaban firmados y el dinero había sido transferido a mi cuenta bancaria. 6,5 millones de pesos, más de lo que Ramón y yo habíamos soñado tener cuando empezamos con un solo camión prestado. Pero mientras guardaba los papeles en mi caja fuerte, no sentía la euforia que había esperado. En cambio, había un vacío extraño donde antes había estado la rutina de 23 años de trabajo diario. Francisco había sido excepcionalmente generoso con los términos de la transición. Permitió que todos los empleados conservaran sus trabajos, mantuvo los contratos existentes y me ofreció quedarme como consultora si así lo deseaba. Señora Ríos, me había dicho durante la firma final, sería una tontería de mi parte no aprovechar su experiencia y conocimiento. Pero yo había declinado cortésmente. Era hora de empezar un nuevo capítulo. Esa misma tarde, manejé nuevamente hasta las colinas para visitar el lugar donde Ramón había dejado su última sorpresa. Esta vez llevé conmigo los títulos de propiedad de la casa en la playa y una pequeña maleta con algunas pertenencias esenciales. Había tomado una decisión que me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. Era hora de descubrir quién era Dolores Ríos sin la empresa, sin las responsabilidades diarias, sin las traiciones familiares que habían definido los últimos meses. La casa en la playa estaba a 3 horas de distancia, en un pequeño pueblo costero que Ramón y yo habíamos visitado durante nuestros pocos días de vacaciones. Era pequeña pero perfecta, 2 dormitorios, una cocina amplia con vista al mar, y un porche donde podía imaginarme tomando café mientras veía el amanecer. Los papeles mostraban que Ramón la había comprado 5 años antes de morir, pagándola en secreto mes a mes, preparándose para nuestra jubilación soñada. Pero antes de irme, tenía asuntos pendientes que resolver. El primer lugar al que fui fue la oficina de Lorenzo Vega. Señora Ríos, me saludó con una sonrisa profesional que se volvió genuinamente cálida. Espero que esté satisfecha con cómo resultaron las cosas. Me senté frente a su escritorio y saqué un documento que había preparado cuidadosamente. Lorenzo, quiero establecer un fondo fiduciario para mis empleados.
María, Lorenzo el mecánico, Celina, y todos los demás que me fueron leales durante estos años difíciles. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y aprobación. ¿Qué tipo de fondo tenía en mente? Había hecho los cálculos durante las noches de insomnio de la semana pasada. $500,000, distribuido entre ellos según sus años de servicio y su situación familiar. Quiero asegurarme de que tengan seguridad financiera, especialmente si Francisco decide hacer cambios en la empresa. Lorenzo tomó notas mientras yo explicaba los detalles. Es extraordinariamente generoso de su parte. No es generosidad, lo corregí. Es justicia. Ellos fueron mi familia real cuando mi familia de sangre me falló. También le pedí que estableciera un pequeño fondo de beca para estudiantes de administración de empresas en la universidad local. Quiero que lleve el nombre de Ramón, le dije. Él siempre creyó en dar oportunidades a las personas trabajadoras que no las tenían. Mi segunda parada fue la empresa, para despedirme personalmente de cada empleado. María lloró cuando le expliqué el fondo fiduciario. Señora Dolores, usted no tenía que hacer esto. Pero yo la abracé con el afecto que había crecido durante años de trabajo conjunto. Sí tenía que hacerlo, María. Ustedes me demostraron lo que significa la lealtad real. Lorenzo el mecánico, normalmente un hombre de pocas palabras, me estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Usted es una mujer de honor, señora Ríos. Celina me sorprendió con una pregunta que no había esperado. Señora Dolores, ¿qué va a hacer ahora? Se va a quedar en la ciudad. Le hablé de la casa en la playa, de los planes que Ramón había hecho en secreto, de la oportunidad de descubrir quién era yo más allá del trabajo. Suena como un nuevo comienzo hermoso, dijo con una sonrisa triste. Pero la vamos a extrañar muchísimo. Esa noche, mientras empacaba mis últimas pertenencias, sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá, su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. He estado pensando en lo que pasó. Quería disculparme. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. Disculparte por qué específicamente, Daniel. Por no confiar en ti. Por pensar que sabía mejor que tú lo que era bueno para ti. Hizo una pausa larga. Por falsificar esos documentos. Eso estuvo mal, muy mal. Sentí una mezcla de alivio y cautela. ¿Y por qué te disculpas ahora?, pregunté. Porque me di cuenta de que perdí más que una herencia, respondió. Perdí a mi madre. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me hicieron recordar todo el dolor de las últimas semanas. Daniel, aprecio tu disculpa. Pero las palabras son fáciles. Los actos tienen consecuencias. Respiré profundamente antes de continuar. Me voy de la ciudad. Voy a empezar una nueva vida lejos de todo esto. El silencio del otro lado del teléfono fue largo. ¿Para siempre?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para sanar. Tiempo para descubrir quién soy cuando no tengo que defenderme constantemente. Otra pausa. ¿Puedo visitarte alguna vez? Cuando estés lista, quiero decir. Consideré la pregunta cuidadosamente. Tal vez, dije finalmente. Pero será cuando yo esté lista, no cuando tú lo necesites. Después de colgar, me senté en la cocina donde había comenzado toda esta pesadilla con la llamada de Francisco Mendoza. Pero ahora todo se veía diferente. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, las maletas estaban junto a la puerta, y en mi bolso tenía las llaves de una nueva vida. Mañana manejaría hacia la playa, hacia la casa que Ramón había preparado para este momento exacto. Por primera vez en años, no sabía qué me esperaba al día siguiente. No tenía empleados que dirigir, clientes que satisfacer, o traiciones familiares que enfrentar. Solo tenía tiempo, dinero suficiente para vivir cómodamente, y la libertad de decidir cada día cómo quería vivirlo. Era aterrador y emocionante a la vez. A los 67 años, finalmente iba a descubrir quién era Dolores Ríos cuando nadie más definía su vida por ella. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi casa junto al mar, viendo el sol hundirse lentamente en el horizonte mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. La brisa salada movía las cortinas blancas que había colgado en las ventanas,
y el sonido constante de las olas se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida. Era extraño cómo la paz podía sentirse tan intensa después de décadas de urgencias y responsabilidades constantes. La casa era exactamente como Ramón la había imaginado para nosotros. Pequeña pero luminosa, con un jardín donde había plantado tomates y hierbas aromáticas que crecían sorprendentemente bien en el suelo arenoso. Había pintado las paredes de un amarillo suave que me recordaba los amaneceres de nuestra juventud, y había llenado los espacios con fotografías de nuestros mejores momentos juntos. No había fotos de Daniel. Todavía no estaba lista para eso. Mi rutina diaria era deliciosamente simple. Me levantaba al amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba ver cómo el cielo cambiaba de negro a púrpura a dorado. Desayunaba en el porche mientras leía libros que había postergado durante años. Por las tardes caminaba por la playa, recogiendo conchas y hablándole a Ramón como si estuviera caminando a mi lado. Por las noches cocinaba comidas sencillas y veía las estrellas desde una hamaca que había comprado en el pueblo. Pero la tranquilidad no significaba aislamiento. Había hecho amigos en el pueblo. Carmen, la dueña de la panadería, que me había enseñado a hacer el pan dulce que Ramón tanto amaba, don Francisco, el pescador jubilado que me contaba historias del mar mientras reparaba sus redes, y especialmente Jimena, una mujer de mi edad que había llegado al pueblo después de enviudar y que entendía perfectamente la mezcla de dolor y liberación que venía con empezar de nuevo. Una tarde, mientras regresaba de mi caminata diaria, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de María. Adentro había una carta corta y una fotografía. «Querida señora Dolores», comenzaba la carta, «espero que esté bien y feliz en su nueva vida. Todos la extrañamos mucho, pero sabemos que está donde necesita estar. La empresa sigue funcionando bien bajo el señor Mendoza. Él ha sido justo con todos nosotros, tal como usted esperaba». La carta continuaba con noticias de cada empleado. Lorenzo había recibido una promoción, Celina se había casado, y habían contratado 2 nuevos conductores. Pero era la fotografía la que me hizo llorar. Era de todos mis antiguos empleados reunidos en el patio de la empresa, sosteniendo un letrero que decía: «Gracias, señora Dolores. Usted nos enseñó lo que significa la dignidad». En la esquina de la foto, alguien había escrito: «Siempre será nuestra jefa del corazón». Esa noche, por primera vez en meses, pensé seriamente en Daniel. Había llamado 2 veces desde que me mudé, conversaciones breves y tensas donde él trataba de reconstruir un puente que él mismo había quemado. Yo había sido cortés pero distante, protegiendo el espacio emocional que tanto necesitaba para sanar. Pero algo sobre la carta de María me hizo reflexionar sobre el perdón, no como un regalo para él, sino como una liberación para mí. Al día siguiente, tomé el teléfono y marqué su número. «Mamá», su voz sonaba sorprendida pero esperanzada. «¿Cómo estás?». Por primera vez en nuestra relación adulta, le conté la verdad completa. Le hablé de la casa en la playa, de mis nuevos amigos, de las caminatas matutinas y los atardeceres dorados. Le hablé de cómo había usado parte del dinero de la venta para establecer la beca en memoria de su padre, y cómo había ayudado a mis antiguos empleados. «Suenas diferente», dijo finalmente. «Suenas en paz». Y tenía razón. Había encontrado algo que no sabía que había perdido: la capacidad de definir mi propia vida sin la influencia de las expectativas, traiciones o limitaciones que otros trataban de imponerme. «Daniel», le dije con una claridad que me sorprendió, «he aprendido algo importante estos meses. He aprendido que el perdón no significa olvidar, y la familia no significa aceptar el maltrato». «Lo sé, mamá», respondió con voz quebrada. «Lo arruiné todo. No sé si alguna vez podrás perdonarme completamente». Miré hacia el mar, donde un pelícano volaba bajo sobre las olas. «Tal vez algún día, Daniel. Pero será porque yo esté lista, no porque tú lo necesites. Y tendrá que ser basado en quién te conviertas, no en quién eras cuando me traicionaste». Después de colgar, me senté en mi hamaca y reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. Había perdido una empresa, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había descubierto la realidad de amistades genuinas. Había perdido la seguridad de la rutina, pero había encontrado la aventura de la posibilidad. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo oscuro, hablé con Ramón como hacía todas las noches. «Lo hiciste bien, mi amor», le susurré al viento.
Tu plan funcionó perfectamente. Me diste todo lo que necesitaba para protegerme y todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Una brisa cálida movió mi cabello, y por un momento, juro que pude sentir su mano acariciando mi mejilla. A los 67 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de permitir que otros definan tu valor. Levaron lo que pensaron que era mío, pero no pudieron llevar quién soy. Y eso, nadie más puede tocarlo jamás. El mar siguió cantando su canción eterna, y yo seguí escuchando, finalmente en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado. Mañana sería otro día de posibilidades infinitas, y por primera vez en décadas, eso no me